Buenos días, tardes o noches, somos el equipo 4 y vamos a exponer el tema 6.1 que son termofijos, termoplásticos y elastómeros. Todos son polímeros, también llamados comúnmente plásticos, que nos sirven para toda nuestra vida cotidiana. Bueno, para introducirnos al tema 6.1 de termoplásticos, termofijos y elastómeros, tenemos que ver primero qué es un monómero y un polímero. Entonces, primero, ¿qué es un monómero? Un monómero es una molécula de bajo peso molecular que tiene la capacidad de unirse químicamente con otras moléculas similares para formar una molécula de gran peso molecular llamada polímero. Entonces, un polímero es una sustancia formada por muchas moléculas pequeñas llamadas monómeros que se unen entre sí como eslabones en una cadena para formar una estructura más grande. Para dar un ejemplo, imagínate que tienes piezas de Lego y las conectas una tras otra. Eso es similar a cómo los monómeros se juntan para crear un polímero. Y de paso, si queremos modificar o mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y del proceso, para eso se utilizan los aditivos y rellenos. Continuando con el tema de los polímeros, tenemos a continuación la polimerización por condensación y adición, que son las dos principales maneras para crear un polímero. El primer caso, la polimerización por adición, que es un proceso en el que las moléculas se combinan sin generar productos secundarios ni residuos de reacción. En este tipo de polimerización, las unidades de un solo monómero, como el etileno, se unen para formar un polímero. El polietileno, que es el polímero más común en cuanto a su formación se trata, este mismo se forma a partir de moléculas de etileno, pues este se forma por crecimiento de cadenas. Algunos ejemplos de polimerización por adición serían el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el cloruro de polivinilo. En el caso de la polimerización por condensación, consta de un proceso de la unión de dos moléculas que requiere la formación de una molécula secundaria, esta generalmente pequeña, a partir de átomos de las dos moléculas. Este producto secundario se extrae inmediatamente para evitar que inhiba la polimerización o permanezca como impureza en el producto final. Las cadenas polímeras también pueden formarse mediante reacciones de condensación o polimerización de crecimiento por pasos, produciendo estructuras y propiedades parecidas a la de los polímeros por adición. Algunos ejemplos de la polimerización por condensación son el poliéster, el nilón, el policarbonato y la silicona. Para dar una idea, en resumen, la polimerización por adición es un proceso mediante el cual se forman cadenas de polímeros al juntar monómeros sin crear un subproducto, y en el caso de condensación es un mecanismo de polimerización en el que se condensa una molécula pequeña, por ejemplo en el agua o en el metanol, y de ahí se genera un subproducto. Bueno, ahora vamos a ver qué es la polimerización, porque mi compañero anteriormente habló y tenemos que ver qué es la polimerización. Es una reacción química por la cual los reactivos monómeros forman enlaces químicos entre sí para dar a una molécula de gran peso molecular, ya sea de cadena lineal o estructura tridimensional, denominada polímero. Y ahora mis compañeros explicarán los temas de termofijos, termoplásticos y elastómeros. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de lo que son los termoplásticos, que son un grupo de polímeros. Los termoplásticos, primero que nada, están formados por largas cadenas que se producen al unir monómeros. Por lo general se comportan de una manera plástica y dúctil. En los termoplásticos las cadenas se pueden desenlazar mediante, cuando nosotros les aplicamos un esfuerzo de tensión, de esa manera las podemos desenlazar. Al tener termoplásticos en una estructura amorfa, tienen una baja resistencia y una buena ductibilidad cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura de transición vítrea. Muchos termoplásticos pueden cristalizarse en forma parcial, ya sea durante el enfriamiento o por la aplicación de un esfuerzo. Esto nos ayuda a que aumenten su resistencia. Ahora, la temperatura de transición vítrea o TG es un intervalo de temperatura por debajo del cual el polímero amorfo adopta una estructura vítrea rígida.
Los polímeros a temperatura ambiente son sólidos, pero si se les calienta a cierta temperatura se vuelven líquidos viscosos. Y pues los termoplásticos son muy utilizados para fabricar demasiadas cosas. Tenemos dos tipos de los que en un momento les van a venir a hablar, pero algunas de sus características es que son muy resistentes y tienen una buena ductibilidad. Bueno, como ha mencionado mi compañera Paloma, yo les voy a hablar sobre características, usos y todo lo que tiene que ver un poquito más en cómo están los termoplásticos. Primero hablemos de sus características. Los termoplásticos son muy utilizados, son uno de los más utilizados en ingeniería por varias características, como puede ser, son aislantes térmicos y dieléctricos, lo cual cuando lo pones en una instalación, cuando lo pones como un aislante, te van a permitir que no haya conducción de electricidad usados en cables. Pueden ser moldados en una variedad de formas y tamaños. Al ser plásticos, a ser polímeros, te permiten que por inyección de plástico, que es el método más común utilizado en estos plásticos, puedan tener cualquier tipo de forma o cualquier tipo pues que sea necesario para la función que estés buscando. Son resistentes a la temperatura de los ambientes y a los agentes externos. Estos plásticos, al tener algunas condiciones extremas, por ejemplo, estarlos todo el día en el sol o estar en contacto con algún ácido o alguna forma que podría dañar otro tipo de plásticos o algunos metales, pueden resistir, pueden aguantar y pueden mantenerse pues sin corrosión o sin daño aparente. Entonces nos permiten utilizarse en varios elementos que veremos más adelante. Otra de las características y una de las más importantes que tienen estos plásticos es que son reciclables y reusables, lo cual nos permite que al tener un plástico lo puedas volver a fundir y reformar de una forma fácil, que no pierda sus propiedades originales y siga teniendo todo lo que hiciste con ese plástico. Eso es lo que hace que sea uno de los plásticos más usados en la industria también, pues al ser reusable y reutilizable te ayuda con el medio ambiente. Y desde ahí parte la siguiente característica, que sería que conserva su capacidad de fusión y remodelación, incluso después de haber sido moldeado y solidificado, y a esta propiedad se le denomina termoplasticidad. Básicamente que, aunque ya lo hayas hecho y moldeado y ya lo tengas de una forma, lo puedes volver a transformar, volver a hacer otro producto y va a seguir conservando sus propiedades originales. Entonces es un plástico muy versátil en esta forma. La clasificación que podemos darle a este tipo de plásticos son termoplásticos de uso general. Son el 80% de los plásticos. Estos son bastante económicos y fáciles de procesar. Y por otra parte tenemos los termoplásticos de altas prestaciones o termoplásticos de ingeniería. Estos tienen propiedades exclusivas, tienen mayor resistencia mecánica, mayor transparencia o resistencia química y la capacidad de soportar elevadas temperaturas. Estos son usados en todos los procesos que son ya más de ingeniería, como son carros, o en donde van a estar expuestos a algunos ambientes más versátiles. Algunos de los materiales comunes que podemos encontrar en nuestra vida diaria o de uso más comercial son, por ejemplo, el PET, el terephtalato de polietileno. Es de la familia de los poliéster, es un termoplástico que es transparente, rígido, resistente a la humedad, y este lo podemos encontrar en botellas de algún refresco, de alguna bebida, en envases de alimentos o hasta en las fibras textiles. El otro sería un PET, un PE, polietileno. Son de bajo costo, entonces son termoplásticos muy usados, los cuales vamos a encontrar más comúnmente. Estos los podemos dividir principalmente en tres. HDPE son polietilenos de alta densidad. Este tipo se caracteriza por ser translúcido, fácil de procesar y fuerte. Estos son utilizados en botellas y envases para líquidos. Son más resistentes que los de baja densidad, entonces nos sirven mucho para todo lo que sea líquidos. El LDPE o poliestireno de baja densidad. En contraparte, en lugar de ser de alta densidad, estos son de baja densidad, pues pueden ser translúcidos como transparentes, pueden dejar totalmente el paso a la luz, pueden ser un poquito opacos, entonces eso. Y estos son más aptos para alimentos, así que se utilizan más frecuentemente en toppers o también en uso de algún juguete, de algún elemento para que jueguen los niños. Son plásticos que se pueden utilizar también para esto. Otros de los plásticos que se encuentran en esto son el PVC, policloruro de vinilo. Este lo podemos encontrar en tuberías, las tuberías blancas que ponemos en nuestra casa. Es un derivado del plástico que es muy versátil, tiene resistencia al fuego y es aislante. Sus propiedades le permiten que sea aislantes. Entonces,
lo podemos utilizar en elementos muy variados. Podemos encontrarlo en tuberías, perfiles para ventanas, juguetes, revestimientos. Es un plástico muy variado que se puede ocupar en infinidad de lugares. Otro que encontramos es el PP, polipropileno. Estos plásticos son ligeros y resistentes al calor. Pues es como un material plástico que podemos encontrar como si fueran fibras en algún envase, muebles, componentes de coches, textiles, cuerdas. Otro es el PS, poliestileno. Hay 4 tipos de poliestileno, que es el PS cristalino, el HIPS, el EPS y el PS extruido. Son pues muy resistentes, o son con mayor resistencia a los golpes, son brillantes, son inertes a la corrosión y pueden ser de colores. Entonces se utilizan para alimentos, sustituir vidrios y objetos desechables. ¿Qué son los termofijos? Los termofijos son materiales rígidos los cuales están constituidos por una estructura en red. Las características de estos es que son muy rígidos, pero a la vez son muy frágiles, funcionan a temperaturas muy altas, no son dúctiles y no son reutilizables, debido a que este material, al ser calentado una vez, al querer reutilizarse, este puede presentar degradación o incluso se puede quemar el producto. A menudo los polímeros termofijos se obtienen en forma de 2 resinas líquidas. Una contiene los agentes de curado, endurecedores y plastificantes, y la otra materiales de relleno, reforzantes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Cuando se mezclan estos 2 componentes se inicia la reacción de entrecruzado, de igual modo que entre otros se inicia por calor o presión. Debido a esto, estos no pueden ser recalentados y refundidos como los termoplásticos. En general, las ventajas de los termoplásticos... la ventaja de los plásticos termofijos para aplicaciones son alta estabilidad térmica, alta rigidez, alta estabilidad dimensional, resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga, peso ligero y altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico. Los termofijos se proceden de resinas cuyas cadenas poliméricas contienen grupos funcionales susceptibles de reaccionar, estableciendo uniones cruzadas y dando lugar a un entramado tridimensional en enlaces fuertes. Cuando se someten a presión y temperaturas adecuadas, se establecen estas uniones cruzadas y resultan materiales infusibles e insolubles en muchos disolventes. Estos materiales, recalcando, no se pueden volver a remoldear, debido a que estos se calientan en exceso y su estructura interna se degrada y el material queda inservible. Así que no forman estructuras cristalinas que son generalmente más duros y resistentes que los termoplásticos, más rígidos y soportan temperaturas más elevadas. Los termofijos son un tipo de polímeros que se caracterizan por su resistencia a altas temperaturas y su capacidad de mantener la forma después de haber sido moldeados. Esto quiere decir que mantienen su forma al haber sido ya moldeados, pues. A diferencia de los termoplásticos que se ablandan al calentarse, estos se endurecen al calentarse. Los termofijos experimentan un endurecimiento irreversible durante el proceso de curado y no los pueden ser remoldeados porque son materiales que se endurecen debido al calor y o compuestos endurecedores de manera irreversible. Esto significa que cambian su composición química durante el proceso de transformación. Muchos de estos polímeros serían en resinas fenólicas, que prácticamente son utilizadas en aislantes eléctricos, materiales de construcción, componentes automotrices, etc. Las resinas ureicas son resinas que se obtienen mediante la recreación de urea formaldehído. Son utilizadas en recubrimientos o adhesivos, materiales compuestos. Resinas de melanina. Las resinas de melanina son conocidas por su alta resistibilidad al calor y dureza y resistencia al desgaste. Las resinas de poliéster, estas resinas son comunes en la fabricación de materiales compuestos como fibra de vidrio y son apreciadas por su resistencia mecánica y durabilidad. Resinas epóxicas. Las resinas epóxicas son ampliamente utilizadas en adhesivos, recubrimientos, materiales compuestos y también pueden ser utilizadas en algunas impresoras 3D.
En resumen, los termofijos son materiales que se encuentran en amplias o diversas industrias debido a su capacidad para soportar altas temperaturas y su resistencia a la deformación térmica. Recuerda, los termofijos no se pueden modificar una vez sean moldeados. Ahora comenzaremos con los elastómeros. Los elastómeros son polímeros que poseen una sorprendente capacidad para deformarse bajo fuerzas externas y luego volver a su forma original, tal como una liga. Están compuestos por elementos no metálicos y se unen mediante enlaces químicos formando una estructura reticulada. En otras palabras, son materiales amorfos con una temperatura de transición vítrea significantemente inferior a la temperatura ambiente. La estructura de los elastómeros difiere bastante de los termoplásticos y de los termoestables. Los elastómeros están formados por largas cadenas carbonadas que se entrecruzan, lo que les confiere su elasticidad característica. Imagínate un plato de espaguetis con albóndigas. Los espaguetis representan las cadenas carbonadas y las albóndigas sus enlaces covalentes. La termoestabilidad de los elastómeros, a diferencia de los termoplásticos, tienen una termoestabilidad limitada debido a su estructura reticulada. A altas temperaturas, los enlaces cruzados pueden romperse, lo que puede provocar la degradación del material y la pérdida de sus propiedades mecánicas. Sin embargo, algunos elastómeros pueden ser modificados con aditivos para mejorar su elasticidad térmica y resistencia a la temperatura. Ahora, su transición vítrea. Su transición vítrea es un fenómeno importante en los elastómeros y otros polímeros. Ocurre a una temperatura específica conocida como la temperatura de transición vítrea o también conocida por TG, por debajo de la cual el material se vuelve rígido y frágil en lugar de elástico. Por encima de la TG, el material se comporta como un elastómero que puede formarse significantemente bajo carga. La TG es una propiedad crucial para determinar la temperatura de servicio y del rendimiento de los elastómeros en diferentes aplicaciones. Sus propiedades son la elasticidad, la flexibilidad y la recuperación. La recuperación es que regresan a su forma original tras ser estirados gracias a enlaces cruzados intermoleculares. La flexibilidad evitan agrietarse o romperse al deformarse. Y por último, la elasticidad, que pueden estirarse hasta un 700% de su tamaño original sin sufrir deformaciones. Muchas gracias. Los elastómeros pueden ser termoplásticos o termoestables, dependiendo del material que se desea crear y con respecto a las propiedades que se buscan obtener. ¿Qué usos tiene? Algunas de sus aplicaciones son la fabricación de adhesivos, que gracias a su gran capacidad elástica y su resistencia suelen ser a base de poliuretanos, termoestables o curados, con características de alargamiento, resistencia a la rotura y fatiga, además de una larga durabilidad y una gran compatibilidad con otros sustratos, y con un intervalo térmico operativo entre menos 55 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. También se utilizan en la modificación de asfaltos. Se utilizan los elastómeros en la modificación de asfaltos debido a su gran potencial para mejorar las propiedades físico-químicas. Impermeabilizantes. Se utiliza en la fabricación de impermeabilizantes debido a su resistencia al agua, además de su gran elasticidad le permite modificar su tamaño gracias a los cambios de temperatura que someten a cambios de tamaño en las estructuras o en el material en el que se están insertando. Renovado de llantas. Se utiliza en el proceso de renovado de llantas y en el reciclado de llantas, logrando la separación de los tres componentes básicos: fibra textil, aceros y elastómeros. Estos son algunos de los principales usos que se dan en la industria y en la ingeniería. Como se puede ver, son muy variados y son muy importantes debido a sus grandes propiedades mecánicas. Bueno, esto sería todo por nuestra parte y gracias por su atención.